Sí, ya amigos, en los dos últimos programas con José María Rodríguez Olaizola y Rosa Ruiz comenzábamos a intuir el tiempo del Adviento. Ahora nos vamos a adentrar totalmente en él de la mano de Cristina Hinojés Sanz. Cristina de nuevo vuelve a nuestro programa para hablarnos de un libro que acaba de sacar con la editorial San Pablo, que se llama Susurros de Espera y Esperanza. Unas reflexiones muy adecuadas para este tiempo de Adviento y de Navidad. Si ya en los susurros de muerte y resurrección Cristina nos hizo descubrir su dimensión más íntima, ahora va a seguir ahondando también en esta interioridad junto a María, también la relación entre María, José, la relación con Jesús, María e Isabel, el ángel Gabriel, muchos diálogos que brotan de la intuición de la mujer y también de la teóloga. Pues ya con Cristina Hinojés Sanz nos vamos a imbuir profundamente en el tiempo de Adviento. Viajamos ya hasta la ciudad del Ebro, hasta Zaragoza, para atisbar esta esperanza. Pues ya tenemos con nosotros, una vez más, a nuestra querida Cristina Hinojés Sanz a las puertas del Adviento. Muy bienvenida a nuestro programa, Cristina, ¿qué tal estás? Hola Fernando, pues encantada de estar aquí otra vez, aunque yo creo que la gente va a pensar que soy un poco pelma de tanto aparecer en tu programa. Bueno, pero la verdad es que también se pide insistentemente que aparezca, así que yo creo que vas a ser Bueno, una alegría y una esperanza en este Adviento al que vamos a entrar, que es un poquito complicado para nosotros. Sí, complicado, este año es muy complicado. sí. Así que vamos a intentar también acompañar y dar palabras de esperanza. Mira, Sí. Cristina, para empezar, ahora mismo estamos viendo una imagen, una fotografía especial para que nuestros amigos te conozcan un poco más. ¿Nos podrías explicar qué significa para ti esta imagen que estamos viendo? A ver, esa imagen es de mi familia, podríamos así decir, ¿no? Esa imagen era de una hermana de mi madre, de la hermana más pequeña de mi madre, que estuvo enferma, bueno, prácticamente durante toda su vida, desde que empezó a andar, pero en la cama estuvo 22 años y medio sin cambiar de postura. ¿No? Y un año para Navidad, mis padres le regalaron, quería tener un Belén que fuera, vamos a decir, un poquito compacto para que, en fin, no ocupase mucho en la mesilla. Y mis padres le regalaron ese. Y cuando ella murió, eh, se lo quedó, vamos a decir así, mi madre, ha estado siempre en mi casa y en este momento, desde que mi madre falleció, lo tiene mi hermano. Así que es, digamos, la sagrada familia familiar nuestra y es una imagen a la que le tenemos mucho cariño todos y no sé, nos sentimos como muy vinculados, muy unidos a esa imagen. Pues mira también qué bonito para aquellas personas que estén también enfermas o que estén cuidando, o personas que están cuidando a algún enfermo, Y esta imagen, en este momento hay muchas. así que esta imagen del acompañamiento en medio de la enfermedad. Y Cristina, estamos, decíamos al principio, ya a las puertas del Adviento. ¿Qué es para ti el tiempo de Adviento? Pues mira, es un tiempo que me produce algunas veces una especie como de sentimientos encontrados, porque por una parte me parece que es un tiempo maravilloso, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la espera, pero de esa espera activa, y por otra parte me parece que, fíjate, litúrgicamente le damos tanto peso otra vez al morado, tanto peso al aunque sea un camino de conversión, no deja de estar en el fondo todavía aquella idea de pecado a superar, ¿no? Y me parece que tiene que ser un tiempo en el que sí, conversión sea, pero tendría que ser un poquito más alegre, incluso litúrgicamente, ¿no? Precisamente porque vamos encendiendo luces, porque va a llegar la luz absoluta el día de Navidad, y creo que tendríamos que vivirlo de una manera un poco más esperanzada, más alegre, más brillante, si cabe, ¿no? Es verdad que este año, pues en fin, tenemos un poquito complicado todo por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero precisamente por ser un momento de sufrimiento, también es un momento de mayor esperanza.
y donde todos tenemos que ser capaces de añadir ese plus, ese poquito más, que a cada uno, fíjate, a cada uno, aunque añadamos un trocito así, es una barbaridad lo que puede sumar eso a la esperanza, digamos, habitual del Adviento, ¿no? Entonces yo creo que este año tenemos que ser todos muy conscientes de vivir con muchísima más esperanza y siendo sobre todo mucho más luz para aquellos que lo están pasando mal en todos los aspectos, ¿eh? Porque esta pandemia ya vemos que ha barrido absolutamente todo, no solo es una cuestión de salud. Pues sí, Cristina, ahora mismo, estos días, está saliendo, ya está en las librerías, uno de tus últimos libros, además con el sello de San Pablo, una editorial muy querida por nosotros dos también. Y si en Cuaresma y en Pascua era el libro Susurros de muerte y resurrección, ahora, en este tiempo tan crítico, pues ve la luz Susurros de espera y esperanza. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea de los susurros? Pues mira, realmente la idea de los susurros vino después. Al principio lo que se me ocurrió es que hay muchos personajes bíblicos, aunque hasta ahora solo hayamos cogido del Nuevo Testamento, pero hay muchos personajes bíblicos que tienen aspectos de su vida que no se nos cuentan, vamos a decir así, o no están tan desarrollados en los textos bíblicos. Entonces se me ocurrió, digamos, sacar un poco a la luz esa intimidad desconocida de esos personajes. Claro, cuando empecé a darle forma, yo pensaba, tú que también escribes, sabes que una cosa es lo que llevas en la cabeza, otra lo que acabas plasmando y al final muchas veces te sorprende lo que el lector interpreta, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir y pensaba en el lector. Y yo decía, bueno, ¿y esto que este personaje, digamos, está desvelando ahora de sí mismo, en qué tono se lo tendría que decir al lector que lo está leyendo? Y entonces pensé que tenía que ser también un clima de intimidad, puesto que si desvelaba su intimidad tenía que transmitir esa intimidad. Y cuando se está en intimidad se susurra, se habla bajito, no hace falta ni siquiera un tono normal, ¿no? Sino susurrar. Entonces por eso decidí que al final fueran susurros, en el caso de Cuaresma, de la Cuaresma pasada, susurros de muerte y resurrección, y en este Adviento, pues los susurros de espera y esperanza. Pero no fue pensar en los susurros desde el principio, sino eh, convertir lo que estaba escribiendo en susurros para el lector. Mm, También me parece muy bonito al leer el libro el cómo María, embarazada, desde el momento en que está embarazada, antes del parto y después del parto, María habla con Jesús. A ver, yo no soy madre, no he sido madre, pero he visto muchas madres a mi alrededor, madres gestantes, ¿no? Que hablaban con sus hijos y que les contaban, aunque fuera lo que estaban haciendo, pues ahora nos vamos a ir de paseo, o se va a ir mamá a comprar, o mamá está preparando lo que sea, o mamá tiene que trabajar. Entonces, esa imagen, eh, es muy femenina y es muy maternal, me refiero, yo, digamos, de alguna manera se la traspasé a María, ¿no? Porque María la tenemos muchas veces tan espiritualizada y tan arriba, que perdemos un poco la perspectiva de que es una mujer de carne y hueso y que es una mujer que fue madre, prácticamente pues casi siendo una niña, ¿no? O una muy jovencita. Entonces, lo mismo que cualquier madre puede vivir hoy, lo mismo viviría María en aquel momento, ¿no? Y por eso yo creo que el susurro de que María le vaya contando cosas a su hijo antes de nacer y después de nacer, pues es una manera eso de mostrar que María fue una madre, madre del Hijo de Dios, que eso no se niega ni se cuestiona, pero madre de un niño. Quiere decir, y en ese momento ella actuaría pues como actúan por instinto muchas madres, y ese fue el motivo. Es que realmente es precioso, se disfruta muchísimo. Y Cristina, a la hora de escribir sobre María, de sintonizar tanto con ella, ¿has tenido algún modelo? ¿Te has basado en alguien en concreto? A ver, pues me he basado en las madres en general y en la mía en particular, que es la que más cerca tuve durante muchos años, afortunadamente, ¿no?
Y esa imagen de las madres tan humanas, tan ocupadas, tan preocupadas, tan ensimismadas, tan entregadas, pues es la imagen que yo reflejé en María, porque después de todo siempre se nos dice que las mujeres tenemos un modelo muy especial en María, ¿no? Y yo me fijé en eso, me fijé en esas mujeres que había conocido a mi alrededor y sobre todo en mi madre, que se llamaba Pilar, para los que no lo sepáis, y trasladé de alguna manera esa manera de ser madre de las que yo había visto a mi alrededor, se lo trasladé en parte a María, ¿no? Porque, por eso, sobre todo porque yo no tengo una experiencia de maternidad. Y se lo trasladé a María, pero es que yo me imagino a María, sí, es que yo no me imagino a María, no sé cómo decirte, tan ensimismada en el misterio que estaba viviendo que no tuviera capacidad de reacción. Tuvo capacidad de reacción para decir que sí y tendría una capacidad de reacción normal pues para vivir lo que tenía que vivir como una mujer. Ujú. Además que eso se va a notar mucho en el texto y yo creo que va a ayudar mucho a la oración también, a entrar dentro de ese susurro, porque en el fondo el susurro también es intimidad. Y luego hay otra dimensión que es el que no tienes inconveniente en presentar a María temerosa de la situación que está viviendo, que está atravesando. Sí. Es que es lo que te decía, muchas veces tenemos a María tan en las alturas que perdemos de vista que es una mujer de carne y hueso. Y yo creo que tenemos tan grabado dentro de nosotros esas imágenes de María arrodillada, con las manos juntas y mirando al cielo, que perdemos un poco la perspectiva de lo que pasó. Y es verdad que María es la elegida de Dios, es la que elige, la mujer que elige para que sea la madre de su hijo. Pero vuelvo a insistir, eso no quita para que fuera una mujer de carne y hueso. Por lo tanto, tuvo que vivir asustadísima lo que le estaba sucediendo. Cuando realmente fuera consciente, me refiero, yo me imagino que tendría que tener el mismo miedo que cualquier joven en aquel momento vivía, o incluso hoy, que vemos muchas veces que hay muchas chicas jóvenes que se quedan embarazadas y no saben a quién decírselo, no saben qué hacer porque tienen miedo, ¿no? Pues ese miedo tan humano no hace a María menos madre de Dios. Yo creo que al revés, nos permite conocer o nos permite ver una María tan cercana a nosotros que todavía le da un plus más a la encarnación del Hijo, que tampoco sé si somos muchas veces tan capaces de ver todo lo que conlleva la encarnación del Hijo, ¿no? Porque, a ver, el hecho podía haber aparecido un buen día por allí ya crecidito y no hubiera pasado nada, pero no, es que es un Dios que decide encarnarse y que decide nacer y ser pequeño, vulnerable, como cualquiera de nosotros. Eso no hay religión que lo aguante por ahí porque ninguna lo tiene, ¿no? Entonces, ese hecho de presentar a María asustada, digamos, ¿no? En ese momento no desdice nada de que sea la Madre de Dios y al contrario nos presenta una María que puede ser muy cercana para muchas personas que necesitan tener una mujer más tangible, más igual, digamos, en la cuestión vital de una mujer, diríamos así, ¿no? Y por ahí me incliné un poco al hacerlo. No te creas, que me ha costado escribirlo porque la figura de María tiene sus pegas y sus inconvenientes a la hora de tocarla, pero bueno. Y además que es una figura también muy próxima al misterio de Dios, y ese misterio también es desbordante de alguna manera, ¿no? Y da un poco de temor Claro, por y de eso. dolor escribir sobre algunas cosas, claro. Cristina, si te parece ahora que estamos en este momento así un poco envueltos en el misterio de Jesús y de María, y el tiempo de Adviento es un tiempo de sorpresa, pues te he preparado otra sorpresita. Vaya. Así que te voy a dar en esta ocasión una pequeña pista, porque claro, en susurros de muerte y de resurrección hubo alguien que se implicó muchísimo desde la cadena COPE, desde en Madrid. Y ahora pues vamos a conectar con... Pues a ver, pues esa pista me lleva a dos personas, o a Juan Antonio Fernández Machado o a Faustino Catalina. Uno de los dos tiene que ser. No sé quién Bueno, será, pero uno de los dos tiene que ser. bueno, pues vamos a conectar con los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y vamos a disfrutar de una voz preciosa. Vamos a escucharla.
Hola amigos, desde la cadena COPE de Madrid mi saludo a Fernando Cordero y a su iniciativa Cruzando Fronteras, y también mi saludo a Cristina y mi felicitación por su nueva creación, por esos susurros de espera y de esperanza. Y también me gustaría trasladarle una pregunta a Cristina. En estos momentos tan especiales que estamos viviendo, ¿cómo crees que debemos mirarnos en el ejemplo de María, de su entrega, de su compromiso, de acercarnos a esa humanidad que quizá hemos olvidado, a esa ternura que nos hace tanta falta en este tiempo que estamos viviendo tan especial por la pandemia? Un saludo y hasta pronto. Pues sí que es una sorpresa ver a Faustino. Yo ya te había dicho que uno de los dos, o Juan Antonio, al que le mando desde aquí un abrazo inmenso por la labor tan maravillosa que hizo con los susurros de muerte y resurrección en Semana Santa al dramatizarlos para la cadena COPE. Hizo un trabajo bárbaro. Hizo un trabajo bárbaro en sí y un trabajo conmigo fenomenal para que yo grabara de la mejor manera posible la parte que me tocaba. Yo que soy una pardilla en estas cosas de la comunicación, la verdad es que lo hizo muy bien. Y bueno, muy sorprendida de que Faustino esté aquí y me haya hecho esa pregunta. Pues mira, yo creo que es que la figura de María, precisamente por lo maternal que es y sobre todo por lo maternal que resulta cuando se le quitan los barnices y los repintes, en este momento de pandemia lo que nos puede o lo que nos da es una ternura inmensa y sobre todo pensar lo mal que lo estaría pasando ella si esto le hubiera pasado cuando estaba embarazada o cuando tenía a Jesús niño en sus brazos, ¿no? Y esto nos tiene que llevar pues a pensar en que, aunque en este momento nos negamos a ver imágenes de sufrimiento y de muerte, porque hemos desterrado todo aquello que no es belleza o supuesta belleza, porque no sé hasta qué punto es belleza, pero bueno, pues nos tiene que llevar a pensar en la cantidad de madres que durante este tiempo han sufrido, pero como madres que se veían morir solas porque no, sus hijos no podían acudir a los hospitales o a las casas o donde fuera, como madres que han visto morir a sus hijos, porque también ha habido, como madres, en fin, que se han encontrado en una situación de tener que hacer frente, pues, a sacar adelante una familia, ¿no? Y yo creo que María es ese punto de anclaje, ¿no? De una mujer que, como decíamos antes, asustada y todo, siguió adelante con un proyecto de Dios que no entendía como nosotros no entendemos esto, aunque las situaciones sean completamente diferentes, ¿no? Es una cuestión de esperanza, es una cuestión de fe, es una cuestión no de agarrarnos a que esto pasará. Sí, claro que pasará. Pasó la peste en la Edad Media y pasaron 100.000 epidemias a lo largo de la vida en la historia, ¿no? Pero pasará de una manera en la que nos tiene que dejar la huella que el propio sufrimiento dejó también en María, ¿no? Que es una mujer acogedora, que es una mujer que no se niega después a ser madre de otros hijos, que su hijo propio le entrega en la cruz, ¿no? Y que no deja de ser una especie de anunciación nueva para ella. Y sobre todo eso, fiarnos y confiarnos en la ternura de una mujer, en la ternura de una madre. Yo creo que en este momento es lo mejor que podemos hacer y lo más presente que podemos tener con la figura de María. Pues le agradecemos a Faustino Catalina el que Sí, haya tenido a bien estar aquí con nosotros en Cruzando Fronteras. Es una gran alegría también el sí. irnos uniendo unos a otros y el poder pues, compartir, además de esa magnífica voz. Cristina, en Sí. Susurros de Espera y Esperanza, de Vida y Esperanza, podríamos decir que es un libro de mezclas, porque mezclas, por un lado, elementos de la tradición, por ejemplo, los abuelos de Jesús, Joaquín y San Joaquín y Santa Ana, por otro lado, elementos teológicos como el de la Anunciación, y después tiene unas pinceladas muy interesantes de contraste entre, por ejemplo, similitudes y diferencias entre la visita del arcángel Gabriel a María y a Zacarías. ¿Qué te lleva a ti a hacer estas mezclas? A ver, lo principal es que no estoy escribiendo un tratado de dogmática o un tratado de Mariología, en cuyo caso aquí toda la tradición habría que haberla dejado de lado, ¿no? A ver, el hecho de escribir no es una invención, porque ni los susurros de muerte y resurrección ni estos es algo que sea una invención, porque una invención me hubiera dado a desbordar la creatividad en aspectos insospechados y cada libro hubiera tenido, pues yo qué sé, 3 veces la dimensión que tienen estos, ¿no? Pero de alguna manera sí que me permite
un juego, dicho no en el aspecto lúdico, sino un juego de mezclas, un juego de sugerencias, que me permite jugar con esa tradición popular que tan importante es para mucha gente y que tan buena base de la fe puede ser si sabemos aprovecharla y apreciarla. Y por otra parte, me deja también coger elementos bíblicos en este caso que me permitan apoyarme para contar la historia, ¿no? Yo suelo decir que los católicos tenemos el grandísimo inconveniente de que no leemos la Biblia y de que nos conformamos con que nos la lean y a veces hasta que nos conformamos con que nos la cuenten. Yo invitaría a quien esté viendo este programa a que coja el Evangelio de Lucas y dependiendo un poco del tamaño de la Biblia, pues igual tendrá que pasar la página o no, dependerá un poquito, y que vaya leyendo como si fueran dos columnas la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. Entonces ya hay una cantidad de pistas ahí para intuir lo que la encarnación del Hijo de Dios va a cambiar en la vida, que es como si fuera una especie de índice, ¿no? Voy a decir solamente un detalle. A Zacarías la anunciación le sucede en el templo y a María le sucede fuera del templo. Es decir, se está rompiendo ahí ya algo que en el pueblo de Israel era intocable, ¿no? Que era el templo como lugar de la presencia de Dios. Acordémonos del Sancta Sanctorum. Y en cambio María, bueno, yo la presento al lado de un pozo porque, no sé, es que como hay tantas historias de amor en la Biblia que empiezan junto a un pozo, yo no he querido romper esa tradición popular de pensar que María podía estar junto al pozo habiendo ido a buscar agua y que allí tuviese la experiencia, porque realmente tampoco sabemos cómo fue la experiencia de la anunciación, ¿no? Pero ya esas dos sutiles, entre comillas, diferencias de que a Zacarías le sucede en el templo y a María fuera del templo, marcan una serie de diferencias posteriores que ya nos están indicando qué cambio va a haber con la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, claro, esto yo lo puedo mezclar de alguna manera, pues a Joaquín Llana, al Pozo y demás, pues por eso, porque no es un tratado de dogmática ni un tratado de mariología, sino que yo estoy susurrando lo que María intuía y le quería contar a Jesús antes de nacer y después de nacer. Esa intimidad no desvelada de María. Cristina, leyendo el libro, yo destacaría también la relación tan especial que se da entre María e Isabel. Sí, es que va mucho más allá de ser primas, va muchísimo más. Date cuenta que en ese momento María e Isabel son dos mujeres en relación unidas por un hecho extraordinario, ¿no? Las dos están viviendo un embarazo sorpresivo. Isabel por la edad y María por las circunstancias especiales, ¿no?, en las que lo está viviendo. Tú date cuenta que el Evangelio no nos dice nada de que María supiera absolutamente nada que Isabel supiera nada del embarazo de María, porque nada nos hace indicar y se nos vende muy bien, claro, pero es por sublimar todavía más la imagen de María, que María va porque tiene que ayudar a Isabel y no le importa estar embarazada. A ver, hay que aterrizar un poquito a María, una niña asustada, que vuelvo a repetir, es como una historia de hoy. ¿Cuántas chiquitas hoy no se quedan embarazadas y se lo cuentan a una amiga o a una prima porque tienen miedo de contárselo a los padres? Pues María ve una escapatoria en Isabel y le va a contar lo que le está pasando, ¿no? Y en cambio, María se encuentra con la sorpresa de que Isabel la recibe convencida de que está embarazada y además sabiendo quién es el hijo que lleva dentro, ¿no? Lo que le da pie a María para proclamar el Magnificat. Entonces, también esto es una pista de que la encarnación del Hijo de Dios va a cambiar el concepto de relación en la familia, es decir, ya no se es solamente familia por una cuestión de sangre, sino que se es familia también por una cuestión de fe. Y yo creo que todo esto son aspectos que se nos escapan muchas veces, pero que realmente están ahí, están en el texto que no sabemos leer o que no nos han enseñado a leer. Y creo que es importante descubrir los matices. Por eso he dejado que María susurrara bastante en este texto, en este libro. Se nota, se nota. Y además también se nota el cariño con el que has tratado la figura de José.
José, que en los evangelios de la infancia pues no tiene apenas protagonismo, Nada. pero sin embargo aquí aparece como el prometido de María, y si hacemos mucho hincapié, mucho subrayado en el sí de María, aquí también hay un sí de José y cómo María se fió de alguna manera de José. Sí, mira, es que el pobre San José, entre que casi no aparece en el texto y que luego, sobre todo las pinturas, nos lo presentan tan escondido y tan mayor, pues es que el pobre hombre pasa prácticamente desapercibido, ¿no? Y yo he presentado a un José joven, jovencito, bueno, jovencito, un poco mayor que María, pero joven, hasta incluso le describo un poco físicamente cómo es, ¿no? Y que por eso María en el texto exclama 2 o 3 veces, pero qué guapo es, ¿no? Es que me imagino yo que María que no serían como dos, yo qué sé, 2 especies de palos secos ahí, que se tendrían que decir por lo menos, pues qué guapo es y qué guapa estás. Es que sería lo normal. Después de todo se nos presenta como la familia de Nazaret, ¿no? Y en una familia los padres, pues yo qué sé, se echan flores de vez en cuando, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, María tiene el protagonismo con Jesús, eso es indudable. Sin embargo, a ver, ella vivió una experiencia que tuvo que ser, vamos a decir, hablar como la gente joven, alucinante. Pero es que la experiencia de él no tuvo que ser menor, no tuvo que ser menor. Y encima él la vivía en sueños. A ver, es cierto que los sueños, sobre todo en Mateo, pero en general en el pueblo de Israel, tenían mucho que ver con la revelación de Dios. Pero claro, a ver, fiarte de un sueño que te diga que es que sí, que no, que sí, que sí, que es hijo de Dios, pero que te lleves a María, que es tu mujer, que no pasa nada. A ver, eso exige, yo qué sé, un convencimiento por parte de él absoluto, ¿no? Entonces, es verdad que el sí, digamos, primordial era el de María, pero no era menor el de José, porque a los ojos de todo el mundo en aquel momento, a los ojos de la gente de Nazaret, José era el Abba, el papá de Jesús. Por eso en el texto los lectores podrán ver que juego muchas veces con la palabra Abba con mayúscula y con la palabra Abba con minúscula cuando se refiere a José, cuando se refiere a Dios, ¿no? Entonces ahí está. Pero bueno, es que la figura de San José hay que reivindicarla un poquito también, un poquito más natural y más normal en el entorno de María. Ujú. Además, también hay otro aspecto que podríamos resaltar, que es cómo María va hablándole a Jesús del contexto en el que viven, y es un contexto de la ocupación, de la dominación romana, y esto parece que no le hacía mucha gracia a Jesús. Ni a Jesús, ni a María, ni a San José, ni a nadie que estuviera por ahí en aquel momento. Hombre, a ver, esto es algo que hoy a nosotros no nos tiene que costar tanto imaginarnos, ¿no? Porque vemos en las noticias, en los periódicos, lo que es estar en un país ocupado, muchas veces la gente y cómo se queja y cómo sufren, ¿no? Por lo tanto, en tiempos de María y de José y de Jesús, tenía que ser igual de traumático ver que un imperio estaba ahogando a tu país, a tu cultura, a sus habitantes y todo, ¿no? Entonces, a ver, yo no me imagino que, aparte de que no hubieran salido ni a la puerta de la calle a protestar en aquella época, porque los romanos eran como muy eficaces en abortar las sublevaciones, pero yo me imagino que, como diríamos hoy en petit comité, en casa, bajito y tal, pues María y José hablarían de las cosas que pasaban, ¿no? Y de los romanos, y que ya está bien, y que nos están ocupando, y que fíjate, y que ahora hay que ir a Belén por decisión de ellos. Me imagino, es que te vuelvo a repetir, es que serían una familia normal que comentaría los sucesos de cada día de una manera muy normal. Y por supuesto no les haría gracia vivir en su país ocupado por una potencia imperialista, diríamos, como eran en aquel momento los romanos. Me imagino que sería eso. Es Ujú. que María no, claro, la vemos siempre que nos la han presentado tan calladita, que la obediencia se ha confundido muchas veces con una especie de sometimiento que no es verdad. Y claro, eso ha dibujado una imagen de una mujer como si dijéramos sin carácter. Pero yo creo que para decirle que sí a Dios
hace falta tener mucho carácter. Y si no pensemos, a ver, si no, no es equiparable, ¿eh? No estoy haciendo una comparación tal cual, pero pensemos cuando cada uno de nosotros en nuestra vida descubrimos nuestra vocación, realmente nuestra vocación es una anunciación de otra manera, ¿no? Quiero decir, también Dios se ha puesto en contacto con nosotros. Y si muchas veces llegar a aceptar esa vocación nos cuesta, porque nos cuesta, porque hay dudas, porque no sabemos, pues imaginemos lo que la vocación, digamos, de María tuvo que costarle al decir que sí. Por lo tanto, de sometida, calladita y obediente porque es una niña buena, yo creo que de eso poco, sino que es una mujer de mucho carácter. Igual estoy escandalizando a alguien, pero no creo. Yo creo que no, ¿no? Más bien dando pistas para seguir ahondando en esta figura que sigue atravesando los siglos, ¿no? Como es la figura de María. Cristina, hay otro aspecto muy bonito que es la naturalidad con la que hablas del parto. A ver, es que fíjate, a mí siempre ha habido un detalle que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que no tenemos ningún inconveniente en ver a María sufriendo a los pies de la cruz, acompañando al Hijo en el Calvario. Es decir, todo ese, incluso en el templo, ¿no? Cuando Simeón le dice, y a ti una espada te atravesará el corazón, que para una madre que lleva a un hijo recién nacido en brazos, yo supongo que eso tiene que ser como algo que no sé, como para perder el conocimiento, ¿no? Allí del susto que te pegas. En cambio, fíjate, siempre me ha parecido que el hecho de presentar el parto de María como si no hubiera pasado nada es también una manera de desvirtuar su feminidad, porque siempre se suele decir que si las mujeres recordaran el dolor del parto, el segundo hijo no nacería. En cambio, nacen. Es verdad que ahora menos, pero nacen y han nacido. Por lo tanto, por qué privar a María de ese primer dolor lleno de amor de una madre? No es que nunca me ha cabido en la cabeza. O sea, es como si todo aquello que tiene que ver con el sexo y sus consecuencias en la iglesia se oculta de tal manera que también en María, ¿no? Si no pasa nada. Es que tuvo un hijo y tuvo un hijo y ya está, quiero decir. Y el hecho de haber presentado que José está presente, bueno, es que, a ver, eso es una cuestión que por supuesto me he saltado toda la antropología cultural judía, faltaría más, porque eso hasta hace relativamente pocos años no era lo normal, pero también es verdad que las circunstancias del nacimiento de Jesús no fueron las normales. Y yo creo que en ese sí de José también iba implícito el no dejar sola a su mujer en una situación así. Y por lo tanto son la familia de Nazaret y como una familia se comportan. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas ni asustarse de nada, ni pensar que eso la hace menos madre de Dios, ni nada de todas esas cosas, nada. También hay una manera de hablar, un susurro muy especial, que es el susurro de María a Jesús recién nacido, cuando ella le dice que tiene que aprender a ser madre. Eso me ha parecido precioso, Cristina. A ver, las mujeres podemos tener instinto maternal independientemente de que hayamos o no tenido hijos. Pero eso no quita que hay que aprender a ser madre. Desde los primeros días del niño, que yo por lo que veía a mi alrededor, pues no sabes si llora porque tiene hambre, porque quiere que lo cambies, porque está incómodo, por qué, hasta el hecho de ir aprendiendo la personalidad y conociendo la personalidad de ese niño que te dice muchas cosas sin hablar. Y vuelvo a repetir, que es que María era una mujer de carne y hueso y tuvo que aprender, o sea, poner ese sexto sentido que tenemos las mujeres a funcionar al 1000%, como lo ponen todas las madres, para captar esas señales de su hijo y por lo tanto aprender a ser madre como han aprendido todas las mujeres en esta vida, sin duda alguna. E Y insisto una vez más, que eso no la hace menos madre de Dios. Es que no la hace, es que Jesús, a ver, que es que Jesús cuando nació lloraría como lloraban todos los niños.
y yo qué sé, y en el mejor momento pues vomitaría, pues como vomitan todos los niños. Oiga, que es que era Dios, pues que es que era un niño, que es que se hizo niño para vivir todo el proceso como un ser humano. Por lo tanto, hay que ser más naturales en eso, y lloraría y tendría rabietas y un día no querría comer y por eso no dejaba de ser el hijo de Dios y ya está. Ujú. Y a partir del nacimiento, María tiene intuiciones, intuiciones de madre, intuiciones de mujer. Tiene más intuiciones de madre, por lo que te decía, por ese sexto sentido, ¿no? Eh, Aparte de que los evangelios estén escritos con una intencionalidad concreta y muy marcada, eh, no podemos dejar de pensar que lo que sucede en un tiempo que no sabemos exactamente si es muy próximo, un mes, 2 o 3, pero el hecho de tener que salir porque Herodes está matando a los niños, porque está buscando a un niño concreto, porque de esa caravana que viene de Oriente les advierten. A ver, es que ahí o se ponen en marcha las intuiciones o te quedas allí quieta, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, esas intuiciones de madre, ¿no? Pues en ella funcionaron, igual que funcionan en las demás madres. Y luego date cuenta que María eh, es una mujer muy especial, muy tocada por Dios, pero insisto una vez más, es una mujer. Y las intuiciones de las madres funcionan. ¿Por qué se da cuenta una madre que un niño que está durmiendo en la cuna le pasa algo aunque no llore? Porque hay un vínculo que no se ha roto al cortar el cordón umbilical, quiero decir, ¿no? Entonces, esas intuiciones que muchas veces llevan a las madres a notar algún aspecto en sus hijos que no se ve claramente a los que no tenemos esa relación con el niño, pues en María funcionaron exactamente igual. Es que no se puede pensar que fuera de otra manera. Y por lo tanto, pues las intuiciones funcionaron y bueno, yo las describo, creo que es un par de veces, si no recuerdo mal en este momento, una especie de sueño que empieza a tener María incluso estando embarazada y que algo le van diciendo de que algo va a pasar en la vida de ese hijo que no va a ser exactamente igual que la de los demás niños. Pero bueno, es una intuición de todas maneras lo que tiene hasta que luego vayan pasando, ¿no? Pero las intuiciones existen, todos tenemos intuiciones, o sea que María también. Esa intuición conecta muy bien con este ambiente de los susurros. Por cierto, Cristina, que estos susurros son mm, más breves, unas meditaciones más breves, como si quisieras dejar un espacio mayor para que los lectores puedan reflexionar, puedan meditar, puedan orar. A ver, en extensión vienen a tener exactamente, creo que es igual que los otros o una página más que los otros, en extensión total del libro, digamos. Lo que sucede es que el susurro en sí es más amplio en estos de espera y esperanza que en los de muerte y resurrección. Los de muerte y resurrección tenían una estructura, susurro, un texto que yo había buscado de alguien que me parecía idóneo y luego la meditación. Bueno, pues en este he suprimido esa parte del texto para dejarle más espacio a María a que nos hable más. Y las meditaciones vienen a ser aproximadamente igual que las otras, pero el texto del susurro es mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque yo quería que María tuviera más espacio para susurrar y sobre todo porque eso dejaría espacio después al lector a que su susurro con María, porque esto es como un feedback de susurros, María nos susurra, nosotros susurramos a María, también tuviera, digamos, más proyección. Y entonces dije, bueno, para que nos cuente alguien algo de María, pues yo suprimo esa parte y dejo que sea el propio lector el que le cuente también a su vez, el que le susurre más a María, puesto que ha recibido más de María. Entonces, es esa la pequeña variación. Extensión en sí viene a ser, ya te digo, creo que es una página más, pero nada más. Pero nada más. Cristina, susurro de muerte y resurrección, susurro de espera y esperanza, susurro, ¿habrá más susurros? Ay, la pregunta del millón. A ver, como estamos en tiempo de Adviento ya con la Navidad próxima y
se dice que es tiempo de regalos, pues a ver, yo voy a poner un regalito aquí, voy a dejar un regalito aquí, ¿no? A ver, yo creo que si Editorial San Pablo, que es con la que estoy haciendo los susurros, si con Miguel Carmen, que es el director general de San Pablo en España, y si María Ángeles López Romero, que es la directora, están de acuerdo, yo creo que habrá susurros en Cuaresma. No voy a decir quién va a susurrar, porque eso hasta ahí ya, esto yo estoy dando el regalo, digamos, empaquetado y con lazo. Luego ya el contenido habrá que esperar a la Cuaresma y a la Pascua. Pero bueno, digamos, son muy sugerentes, con un personaje peculiar, con una presentación, porque sabes que estos libritos tan pequeños realmente prólogo no tienen una página y media o así de presentación. Bueno, pues la presentación de esos susurros de Cuaresma tampoco se la va a esperar mucha gente, la persona que la ha hecho, y eso. Yo creo que si el director general de la editorial, la directora de la editorial en sí están de acuerdo, yo creo que hay susurros de Cuaresma, pero como se suele decir, hasta aquí y ya no digo una palabra más. Hasta aquí puedo leer. Bueno, pues yo Aquí creo puedo leer. que... Y bueno, decir que se me ha olvidado que los susurros, estos susurros de espera y esperanza, la presentación la ha hecho Ana Medina. Ana Medina, la periodista, y ha hecho una presentación ideal y además la ha cerrado con uno de sus maravillosos poemas. Así que quiero decir que, en fin, estos susurros de María han quedado muy femeninos por todas partes, que era también mi idea, y yo creo que en fin, que sí, que gustarán, Pues porque además ayudan a adentrarse en la figura de María y ayudan a crear un clima de meditación. Pues le enviamos también un saludo muy cordial a Ana Medina, de la que ya hemos disfrutado aquí en nuestro programa y seguimos disfrutando de sus programas en 13TV y también de su poesía, de su profunda espiritualidad. Sí. Y Cristina, pues yo creo que los lectores, tus ya miles de lectores, estarán deseando no solo leer el Adviento, sino luego la Cuaresma, y esto parece que va a ser un ciclo, pero bueno, no sabemos nunca qué puede pasar. Estas cosas ya sabes que no se pueden decir nunca porque, como se suele decir, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Una cosa es que tengas la agenda muy bien montada y de repente un día llega algo y todo eso desaparece. A ver, la idea es ir haciendo una pequeña colección de susurros porque hay personajes bíblicos susurrantemente atractivos. Ahora, la periodicidad, pues ya no lo sé si podrán ser 1 o 2 al año, ya dependerá un poco, ya veremos a ver eso cómo lo vamos viendo. Pero bueno, la idea sería acercar a los lectores la intimidad que no se ve en las páginas de la Biblia de determinados personajes, que creo que es interesante. Y yo creo que estos susurros se van a traducir a otras lenguas, seguramente, porque es una experiencia universal. Hablando contigo ahora, si tú te acordarás, claro, de las razones para la esperanza, para el amor, para la alegría del gran José Luis Martín Descalzo. Decimos las razones de Martín Descalzo. Pues yo creo que de aquí a muy poquito diremos los susurros de Cristina Hinojés, las razones de Martín Descalzo. Y será algo muy bonito. Esto que dices me recuerda que Ana Medina en la presentación pone que los susurros, que son una especie de nuevo género literario, hombre, me parece un poco exagerado, ¿no?, por parte de Ana, pero yo me conformaría con que llegasen a ser una pequeña colección, por lo que te digo de los personajes, que hay personajes muy atractivos en ese sentido, pero no sé, yo no, que no es, de verdad lo digo, no escribo con aspiraciones a nada más que a comunicar que haya personas que se puedan sentir interpeladas por lo que escribo, que les pueda ayudar y que les permita adentrarse en el misterio y en la contemplación quizás de otra manera. A lo mejor eso sí que lo voy buscando, pero que no busco escribir por, si se traduce en algún idioma y puede ayudar a más personas, pues estupendo, ¿no? Quiero decir,
Pero bueno, que lo importante es que llegue y a los que llegue que les sirva y que les ayude. Eso es lo principal. Y Pues esa sí. es mi idea y eso es con lo que disfruto realmente, ¿no? Cuando luego ves algún comentario, por ejemplo, que te llega a través de las redes sociales o el correo electrónico de alguna persona y te dicen, pues es que me ha ayudado o me ha hecho pensar en esto, eso es lo que realmente llena, ¿no? Del tiempo que empleas en escribir un librito pequeño, un librito grande, igual me da, un libro, un texto, o un artículo, me da igual lo que sea. Y además lo bueno, una de las cosas buenas que tú tienes también es que siempre, siempre respondes, que no sé de dónde sacas tanto tiempo, pero que es muy Hombre, bonito también el poder es que siempre responder a pienso cada persona, ¿no? que si una persona te dedica un tiempo en decirte algo, sea positivo o negativo, me refiero que no siempre vamos a estar pensando que a todo el mundo le va a gustar, pero me da igual si ha empleado un tiempo en decirte algo, pues justo es también que tú le dediques un tiempo en responderle, ¿no? Y bueno, y no pasa nada, y es lo que creo que hay que hacer por educación y por el mero hecho del respeto a la persona que te ha leído y que te Ujú. dice algo. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, Cristina, comenzábamos nuestra entrevista con luz y ha caído la tarde, va a caer la noche y en la escritura también se habla de la noche como tiempo de salvación, el Adviento también un tiempo de encuentro con el Mesías. Una última palabrita para este Adviento y ya nos despedimos. Pues, en fin, este Adviento tan especial y en el que, pues, por cuestiones de época, digamos, pues oscurece tan pronto, ¿verdad? Siempre parece que te invita más, no sé si a la interioridad, probablemente, y de una forma más normal invite a eso, y en cambio este año, pues te invite mucho más a una nostalgia frente a un tiempo que no sabemos qué va a pasar, que no está en nuestras manos, porque realmente no está en nuestras manos, pero que nos tiene que servir un poco o que nos habrá debido de servir al menos pues para pensar que somos vulnerables, que aunque seamos adultos, aunque nos creamos formados, inteligentes, trabajadores y yo qué sé, emprendedores y competitivos, pues al final algo que no se ve te puede vencer. Y que lo mismo que eso que algo que no se ve te puede vencer, algo que no se ve que unos lo llaman Dios, otro absoluto, otros misterio, pues también te puede ayudar. Y que aunque no lo veamos, está, y que no lo vemos porque no queremos. Porque para ver al misterio, a Dios o al absoluto, como cada uno lo quiera llamar, no hace falta un microscopio, hace falta sencillamente mirar a la cara del que está al lado, aunque ahora sea un poquito más difícil, pues porque vivimos entre confinados y yo qué sé, metidos en lata de sardinas, pero es lo que toca. Pero tenemos medios que nos permiten acercarnos, que nos permiten, no sé, abrazar en la distancia, ¿no? Imaginaros ahora, por ejemplo, los que estéis viendo este programa, que todos ponemos la mano, a ver, ¿dónde está? Así, vamos a poner la mano así, y que podemos juntarla, ¿no? Vamos a chocar los 5, ¿no? Pues es una manera de poder estar juntos, ¿no? Chocamos esos 5, aunque sea virtualmente, y esperando poder chocar los 5 y sobre todo darnos un abrazo cuando esta situación pase. Tenemos que ser pacientes, el Adviento es también tiempo de espera, de paciencia, de esperanza y sobre todo es tiempo que nos está conduciendo a la luz. Y yo creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que fijar la mirada, ¿no? Y pensar que en esa luz nos vamos a encontrar todos. Pues En la Cristina, medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta el sufrimiento, yo os desearía feliz Navidad, pero no una feliz Navidad de dulces y de lucecitas, de colorines, sino una feliz Navidad en un niño que nace, en un niño que es Dios y en un niño que se nos entrega y que pasó por los mismos sufrimientos y las mismas alegrías y las mismas trastadas que hace cualquier niño y que llega a vivir un ser humano. Y que eso es lo que nos tiene que dar, pues eso, la paz, la alegría y la esperanza de la Navidad. Feliz Navidad. pues Cristina, muchísimas gracias porque nos ayuda a entrar en el Adviento de la mano de María y yo creo que muchas personas van a tener a María muy presente en este Adviento, a susurrar con María, a leer, a rezar con el Evangelio de San Lucas
también a leer estos susurros de espera y esperanza. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Ahora Cristina Encantada. Enocés está cada vez más solicitada, no solo en España, sino también en América Latina, en muchos foros de teología también, y es una suerte pues tenerla tan cerca. Y si me lo permites, Cristina, me gustaría saludar al sacerdote Ángel Calvo, de ahí de Zaragoza, y a nuestros Sí, amigos de la parroquia Santa Rafaela María, que siguen cruzando sí. fronteras y que ellos también tienen un canal, y algunos de los programas de Cruzando Fronteras lo están poniendo también en su canal, que me parece también una cosa muy bonita. Estamos ampliando de alguna manera la familia, ¿verdad? Así Sí. que ¿Qué? Ángel y amigos de Santa Rafaela María de Zaragoza, un abrazo muy fuerte. También a todos los que nos siguen semana tras semana, los que dejan los comentarios, los que siguen el canal, los que, bueno, pues que para esto es, para seguir dialogando y hoy para seguir susurrando. Nos Ujú. seguiremos viendo, Cristina, en 2021, si Dios quiere. Esperemos que nos sigamos viendo en 2021 y en el 22, en el 23, aquí por soñar que no quede esto que no quede nunca. Pues claro que sí. Pues hasta muy pronto, Cristina y amigos, que entremos con fuerza en este Adviento, susurrando con María. Adiós, chocamos los 5.